¿Listos para entrar en un mundo donde el miedo cobra vida? Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para no perderte ni un solo escalofrío de nuestras historias. Relato 1. La muñeca del último piso. Todavía siento el frío de esa porcelana rota en mis manos, una sensación que me persigue en los sueños, una fragilidad que esconde una maldad indescriptible. Mi nombre es Mariana. Y esta historia que voy a contarte ocurrió hace unos 6 años, en un momento de mi vida en que la estabilidad era un concepto lejano y la incertidumbre, mi única compañera. Yo era una joven arquitecta, recién graduada, intentando abrirme camino en un mercado laboral implacable. Vivía con lo justo, compartiendo un apartamento diminuto en la ciudad, soñando con el día en que tendría mi propio espacio. Algo mío, algo que pudiera transformar con mis propias manos. Nunca imaginé que ese deseo se volvería una pesadilla de ojos de porcelana rota y lágrimas de sangre. La oportunidad, o lo que en ese momento creí que era una oportunidad de oro, llegó de la mano de una herencia inesperada. Una tía abuela lejana, a la que apenas recordaba haber visto en alguna foto vieja, falleció sin dejar herederos directos y entre sus pocas pertenencias figuraba un edificio. Un edificio antiguo, de esos que se alzaban majestuosos en el centro histórico de la ciudad, con fachadas de piedra ornamentadas y ventanas altas que contaban historias de épocas pasadas. La noticia fue un shock, un edificio entero. Para mí, al principio, la idea me llenó de euforia. Podría reformarlo, convertirlo en apartamentos modernos, alquilarlos y, por fin, tener la estabilidad económica que tanto anhelaba. La propiedad era una ruina, sí, pero mi mente de arquitecta veía el potencial, la belleza oculta bajo el polvo y el abandono. La primera visita al edificio fue impactante. La fachada, aunque hermosa, estaba cubierta de musgo y enredaderas, y muchas de las ventanas estaban rotas o tapiadas con tablas podridas. Al entrar, un olor a humedad, a madera vieja y a algo indescriptible como el tiempo estancado me golpeó la nariz. El interior era un laberinto de pasillos oscuros, escaleras crujientes y habitaciones vacías, cubiertas por una gruesa capa de polvo y telarañas. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, amplificando la sensación de soledad. Subimos piso por piso, mis pasos acompañados por el eco fantasmal de mi propia respiración. Los primeros pisos estaban relativamente intactos, aunque deshabitados, pero a medida que ascendíamos, la sensación de abandono se volvía más densa, más opresiva. El verdadero escalofrío llegó cuando alcanzamos el último piso. Era diferente a los demás. Las ventanas estaban completamente tapiadas, sumiendo el piso en una oscuridad casi total, solo rota por algunos haces de luz que se colaban por rendijas en las tablas, creando patrones danzantes en el suelo. El aire allí era aún más frío, más pesado, con una densidad que casi podías cortar, y el silencio era absoluto, un silencio que te gritaba al oído, que te hacía sentir observado. Había varios apartamentos en ese último piso, pero uno en particular, el que daba a la calle principal, parecía tener una energía diferente, una especie de aura ominosa que me atraía y repelía al mismo tiempo. Abrí la puerta, que cedió con un gemido lúgubre, y entré. El apartamento era un caos. Muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas, polvo por todas partes, y una sensación de que el tiempo se había detenido bruscamente. En el centro de lo que parecía ser la sala principal, bajo la tenue luz que se filtraba, había un objeto. Destacaba, sobresalía del gris y el polvo. Era una muñeca antigua, de esas de porcelana, sentada en una silla pequeña y roída. Su vestido era de seda descolorida, con encajes amarillentos, y su cabello, largo y oscuro, estaba enmarañado. Pero lo que me hipnotizó
Lo que me heló el alma fueron sus ojos. Eran de porcelana, sí, pero estaban rotos. No era una simple grieta, sino un patrón estrellado que se extendía desde el centro de la pupila, como si algo hubiera impactado directamente en ellos. Los ojos, a pesar de estar rotos, parecían mirarme fijamente, con una intensidad perturbadora, como si tuvieran una vida propia, una conciencia oscura que se ocultaba tras el velo de la porcelana fragmentada. Me acerqué a ella, mis pasos lentos y cautelosos. La muñeca era hermosa a su manera, a pesar de los ojos rotos y el aspecto desaliñado. La tomé en mis manos y sentí su peso, su fragilidad. El vestido, la textura de la seda vieja, el pelo enmarañado, todo era real, pero había algo más, algo húmedo y viscoso en una de sus mejillas, un rastro rojizo que bajaba desde el ojo izquierdo, como una lágrima de un color rojo intenso que contrastaba con la palidez de la porcelana. La toqué con el dedo y sentí una textura pegajosa, casi dulce, pero con un matiz metálico que me revolvió el estómago. Era sangre, una lágrima de sangre. Solté la muñeca de golpe, casi gritando, y di un paso hacia atrás, mi corazón latiendo desbocado. La muñeca cayó al suelo con un golpe sordo, y por un instante juraría que sus ojos rotos me siguieron con una expresión de burla. Dejé el apartamento a toda prisa, la imagen de la lágrima de sangre grabada a fuego en mi mente. Bajé las escaleras corriendo. La atmósfera del edificio se sentía aún más opresiva, como si la muñeca hubiera despertado algo antiguo y maligno que residía en aquel lugar. Salí a la calle. El aire fresco me golpeó el rostro, pero no lograba disipar el terror que me invadía. Me prometí a mí misma que no volvería a ese último piso, que reformaría los pisos de abajo y dejaría aquel apartamento en el olvido, sellado, sin molestar a lo que fuera que habitaba allí. Pero la imagen de los ojos rotos y la lágrima de sangre me persiguieron durante todo el día, una premonición silenciosa de que mi encuentro con la muñeca estaba lejos de haber terminado. Los días que siguieron fueron un intento desesperado por ignorar lo que había visto. Me concentré en los planes de reforma de los pisos inferiores, en papeleo, en llamadas. Hice todo lo posible por convencerme de que la muñeca era solo un objeto viejo, que la lágrima era pintura, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la sensación de ser observada no desaparecía. Cuando trabajaba en los planos en casa, sentía una mirada fría en mi espalda. Por las noches me despertaba con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama. No había pruebas, solo la persistencia de la sensación, la certeza de que algo me había seguido desde aquel edificio abandonado. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, o quizás impulsada por una curiosidad mórbida, decidí volver al edificio, pero esta vez con la intención de enfrentar mis miedos. Era medianoche, la hora que parece atraer lo inexplicable. El edificio estaba sumido en una oscuridad aún más profunda, y el silencio era tan absoluto que el eco de mis propios pasos me parecía ensordecedor. Subí las escaleras lentamente, cada escalón crujiendo bajo mis pies, amplificando la tensión. Al llegar al último piso, el aire se volvió aún más denso, más gélido, y el olor a moho y a algo dulce y putrefacto se hizo más intenso. La puerta del apartamento estaba abierta. No la recordaba así. La había dejado cerrada, estoy segura. El corazón me latió con fuerza, un tambor en mi pecho. Entré, la linterna en mano, la luz bailando sobre las sombras. El apartamento estaba como lo había dejado, los muebles cubiertos, el polvo, pero la silla donde había encontrado la muñeca estaba vacía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ella no estaba allí. La había dejado caer, pero no la había levantado. Alguien o algo la había movido. La búsqueda había comenzado.
Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, mientras la luz de mi linterna bailaba por las sombras del apartamento vacío. La silla donde la había encontrado estaba desocupada, un vacío que gritaba su ausencia. La muñeca no estaba allí. No había desaparecido, eso habría sido menos aterrador. Había sido movida, y yo sabía que no había sido yo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Un objeto inanimado, moviéndose por sí mismo. La racionalidad se resquebrajó, dejando a la vista una verdad mucho más siniestra. Giré sobre mis talones, la luz de mi linterna buscando ansiosamente en cada rincón, cada sombra proyectada por los muebles cubiertos. La búsqueda había comenzado, y yo era la única participante, el conejo en la madriguera del depredador. De repente, un ruido. Un golpe suave, sordo, que venía del dormitorio contiguo. Era un sonido inconfundible, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Mis piernas, que antes se sentían de plomo, se movieron solas. Me dirigí al dormitorio, la linterna apuntando hacia la puerta. Mi aliento se atascaba en mi garganta. Al entrar, el aire se volvió aún más gélido y el olor a moho y a ese dulzor putrefacto que ya conocía se hizo insoportable. Y allí, en el centro de la habitación, sobre una pila de ropa vieja y descolorida, estaba ella, la muñeca, sentada, con sus ojos de porcelana rota, mirando fijamente hacia la puerta, como si me hubiera estado esperando. El rastro de la lágrima roja en su mejilla parecía más intenso, más fresco, como si acabara de llorar sangre. Un escalofrío que me erizó cada vello del cuerpo me recorrió la espalda. Era imposible. La había dejado en la sala, en la silla. ¿Cómo había llegado hasta aquí? No había nadie más en el edificio. No había ventanas abiertas. La lógica se desvaneció, dejando solo el terror puro. Retrocedí lentamente, mi mente luchando por encontrar una explicación, por aferrarse a la cordura. La muñeca parecía haber crecido en tamaño, o quizás era la sombra que proyectaba, pero su presencia era más imponente, más amenazadora. Sentía sus ojos rotos clavados en mí, penetrando mi alma, revelando mis miedos más profundos. Mis piernas temblaban, mis manos sudaban, y el martillo que había traído conmigo por si acaso se sentía inútil, un juguete insignificante frente a la maldad que emanaba de aquel objeto. Decidí que no podía dejarla allí. Tenía que deshacerme de ella. No podía simplemente huir y dejarla en el edificio para que atormentara a cualquier otro incauto. Con una resolución nacida del pánico, me acerqué de nuevo a la muñeca. Esta vez, mis manos se negaron a tocarla directamente. Tomé una manta vieja del suelo, la envolví en ella, con cuidado de no tocar la porcelana rota, y la levanté. El peso de la muñeca era extrañamente ligero, casi etéreo, a pesar de su tamaño. Pero sentí una vibración, un leve temblor que parecía emanar de su interior, como si algo vivo estuviera atrapado dentro. Bajé las escaleras del edificio lo más rápido que pude, tropezando en cada escalón. El silencio roto por el eco de mis pasos y el leve tintineo de la porcelana rota dentro de la manta. La sensación de ser observada era abrumadora, como si cada sombra en el edificio cobrara vida para seguirme. Salí a la calle, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro, pero no logró disipar el horror que llevaba conmigo. No podía simplemente tirarla a la basura. Sentía que eso solo la enfurecería. La muñeca era una entidad, no un simple objeto. Caminé sin rumbo por las calles desiertas, la muñeca envuelta en la manta bajo mi brazo, una carga macabra que me pesaba en el alma. Mis pensamientos eran un torbellino de pánico y desesperación. ¿Qué hago con ella? ¿La quemo? ¿La entierro? ¿Existe alguna forma de detener aquello que la habitaba? La idea de que ese objeto, esa muñeca de ojos rotos, me había elegido, me estaba volviendo loca. No era un miedo superficial, era un pavor que se había anidado en lo más profundo de mi ser. Finalmente, llegué a un puente sobre el río que cruzaba la ciudad.
Era un lugar solitario, oscuro, con el agua corriendo por debajo en un murmullo constante. Me detuve en el centro del puente. El viento frío me azotaba el rostro. Miré la muñeca envuelta en la manta, su forma bultosa y extraña. No había otra opción. Tenía que deshacerme de ella, arrojarla al río, que las aguas se la llevaran lejos, que la arrastraran a un lugar donde no pudiera volver a hacerme daño. Era un acto de desesperación, un rito improvisado para liberarme del tormento. Levanté la muñeca envuelta por encima de mi cabeza, mis músculos tensos por el esfuerzo y el miedo. Estaba a punto de lanzarla, pero justo en ese momento, una voz. Un susurro, pero no un susurro externo, no. Un susurro que pareció surgir de dentro de mi propia cabeza, de lo más profundo de mi mente. «Ahora es mi turno», dijo la voz. Era una voz infantil, pero con un matiz macabro, gutural, como si viniera de una garganta reseca por el tiempo. Mis músculos se paralizaron. La muñeca en mis manos pareció vibrar con una intensidad renovada, un zumbido que me recorrió los brazos. Mis ojos se abrieron de par en par y entonces lo vi. Los ojos de la muñeca a través de la manta brillaban. Un brillo rojizo, intermitente, como si dos carbones encendidos me miraran desde el interior. El miedo me hizo soltar la muñeca. Cayó al suelo con un golpe sordo. La manta se deslizó, revelando sus ojos rotos y esa lágrima de sangre que parecía haberse secado un poco, pero que aún brillaba bajo la tenue luz de las farolas. La voz, ahora más clara, más definida, surgió de la muñeca. «Ahora es mi turno», repitió, con un tono de victoria, de posesión. Sentí una debilidad repentina. Mis piernas cedieron y caí de rodillas al suelo frío del puente. La muñeca, en el suelo, se movió. Lenta, casi imperceptiblemente, pero se movió. Rodó un poco y entonces, con un movimiento que no entendí, levantó una de sus pequeñas manos de porcelana, señalándome. La lágrima roja en su mejilla parecía extenderse como una mancha que crecía. El cansancio me invadió. Un agotamiento tan profundo que no podía luchar contra él. Mis párpados se volvieron pesados, mi mente se nubló. La voz de la muñeca, infantil y victoriosa, resonaba en mi cabeza. Una nana macabra que me arrastraba al sueño. «Ahora es mi turno», susurraba una y otra vez. Intenté gritar, pero mi garganta estaba sellada. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. La última cosa que vi antes de que la oscuridad me engullera por completo fue la lágrima roja de la muñeca, que ahora parecía brillar con una luz propia, y sus ojos rotos, que me observaban con una expresión de triunfo absoluto, de posesión. A la mañana siguiente me encontraron, tendida en el suelo del puente, inmóvil, con el rostro pálido y los ojos abiertos, mirando fijamente el cielo gris. Mis ojos estaban vidriosos, sin vida, con un patrón estrellado que se extendía desde la pupila, como si algo hubiera impactado directamente en ellos. Eran los ojos de la muñeca, y en mi mejilla izquierda un rastro rojizo, seco, como una lágrima de sangre coagulada. La muñeca no estaba allí. Desapareció. Nadie supo explicar lo que pasó. La policía cerró el caso como un desmayo, pero mis familiares me llevaron a un especialista. Me diagnosticaron un trastorno psicológico severo, alucinaciones. Pero yo sé la verdad, sé lo que pasó. Sigo viva, pero es como si una parte de mí se hubiera quedado en aquel puente, en posesión de esa muñeca. Desde aquel día, cada vez que me miro al espejo, mis propios ojos me parecen extraños, con una opacidad que antes no tenían. Y a veces, cuando estoy sola en la oscuridad, juro que siento una presión en mi mejilla izquierda, una sensación pegajosa, y en el silencio escucho un susurro, débil pero claro. Ahora es mi turno. Sé que la muñeca no desapareció, solo cambió de lugar,
y que ahora mira el mundo a través de mis propios ojos, mientras yo estoy atrapada, observando mi propia vida como un reflejo distante, una prisionera en mi propio cuerpo. La muñeca del último piso siempre estará conmigo, porque ahora soy yo la que tiene los ojos rotos y la lágrima de sangre. Pedro, un nombre común para un hombre con una pasión poco común: explorar los recovecos olvidados del mundo, aquellos lugares donde el tiempo se detuvo y las sombras se acumularon. Sin embargo, su nueva obsesión no era solo un edificio abandonado, sino un mausoleo de agonía, el Hospital Santa Clara. Erigido en el corazón de una ciudad, este monstruo de hormigón y mampostería había sido sellado hacía más de 40 años, tras una epidemia tan brutal que arrasó no solo vidas, sino también la esperanza y la memoria colectiva de un pueblo. Las historias susurradas en las calles, las leyendas urbanas que describían los gritos finales de los pacientes, los pasillos donde la muerte caminaba libremente, todo eso lo atraía como un faro macabro. Con la mochila pesada que contenía su cámara, linternas de alta potencia y un corazón que latía a un ritmo desacompasado, Pedro sintió la adrenalina invadir cada fibra de su ser. Él no era un cazador de fantasmas, sino un arqueólogo del terror, un voyeur del sufrimiento ajeno. El portón de hierro, oxidado y chirriante, se abrió con un lamento que parecía venir de las profundidades del infierno, invitándolo a la pesadilla que le aguardaba. La brisa helada que escapaba del interior del hospital le erizó los vellos de la nuca, un presagio silencioso de lo que estaba a punto de enfrentar. Cada paso lo adentraba más en la oscuridad de una historia no contada, una que el propio aire parecía retener con una densidad casi palpable. La luz del sol, que se filtraba tenuemente por las rendijas de las ventanas tapiadas, creaba sombras danzantes, figuras distorsionadas que parecían susurrar advertencias silenciosas. El olor fue lo primero en asaltar sus sentidos, una mezcla nauseabunda de polvo antiguo, moho y algo más indescifrable, un hedor dulce y metálico que recordaba a sangre seca y desesperación. La escasa luz que penetraba por las ventanas rotas apenas iluminaba los pasillos, donde la pintura se desprendía en formas fantasmagóricas y el yeso del techo se desmoronaba en escamas. Pedro avanzó, sintiendo a cada paso la humedad del aire y el frío que parecía emanar del propio suelo. Las camillas oxidadas, algunas aún con sábanas rasgadas y manchadas, parecían aguardar a sus antiguos ocupantes. Él empuñó su linterna, barriendo el haz de luz por las habitaciones, cada una de ellas una cápsula del tiempo congelada en el horror. En una de las paredes, un dibujo infantil, un sol sonriente con nubes, contrastaba brutalmente con las manchas oscuras que se extendían a su alrededor. Era un recordatorio cruel de las vidas inocentes que fueron consumidas allí. En otra habitación, un carrito de medicamentos volcado, con frascos rotos y píldoras esparcidas por el suelo, contaba una historia de huida precipitada, de un caos final. El silencio era tan profundo que Pedro podía escuchar el latido de su propio corazón, una percusión ansiosa resonando en sus oídos. Un leve sonido, un crujido distante, lo hizo girar abruptamente, pero no había nada. Solo el eco de su propia ansiedad en aquel lugar infestado de recuerdos. Fue entonces cuando el silencio, antes opresivo, se volvió aún más inquietante. No era la ausencia de sonido, sino una distorsión sutil, una melodía macabra que comenzó a manifestarse. De una de las salas quirúrgicas, una melodía mecánica y familiar, sin embargo inexplicable, comenzó a resonar, el bip-bip constante de un monitor cardíaco. Pedro se detuvo bruscamente, el corazón disparado en el pecho, la mente tratando de racionalizar lo imposible. No había energía en el hospital. No había nadie allí, estaba seguro,
Pero el sonido continuaba, lento y persistente, como si un corazón invisible aún luchara para vivir. Enseguida, un ruido diferente, una respiración forzada, jadeante, como la de alguien que se asfixia en agonía, viniendo del mismo lugar. Pedro tragó saliva sintiendo un escalofrío gélido recorrer su espalda. Era como si las paredes del hospital estuvieran respirando. El aire se hizo más pesado, casi denso, con una cualidad opresiva que le dificultaba la respiración. Sus ojos, ahora más acostumbrados a la penumbra, empezaron a distinguir algo en la lejanía del pasillo. Una figura alta, delgada, que se movía con una lentitud antinatural, arrastrándose entre las sombras. No era humana. La forma parecía estar compuesta de jirones de tela y carne putrefacta, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. El sonido de la respiración se intensificó, convirtiéndose en una tos gutural, seguida por un lamento ahogado, un grito que parecía venir de las profundidades de un sufrimiento inimaginable. Pedro retrocedió algunos pasos, la cámara temblando en sus manos, aún apuntada hacia la sala oscura. Podía sentir el sudor frío escurrir por su frente. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, comenzaron a discernir formas disformes en los límites de su visión, sombras que se movían con una velocidad sobrenatural, desapareciendo antes de que él pudiera enfocar. No eran solo sombras, eran siluetas, siluetas de personas. Se movían por los pasillos, pasaban por las puertas, sus movimientos fluidos y sin sonido, como si fueran hechos de humo. Pedro intentó gritar, pero su voz falló, atrapada en la garganta. No estaba solo, y lo que sea que estuviera allí no era humano. El monitor cardíaco seguía latiendo, pero ahora el ritmo era errático, una taquicardia que parecía reflejar el pánico creciente de Pedro. Un escalofrío profundo, diferente al frío del hospital, le recorrió el cuerpo, una sensación de terror que lo paralizó. Las figuras se acercaban, no con rapidez, sino con una inexorable lentitud que era aún más aterradora. Sus siluetas se alargaban y se retorcían bajo la escasa luz, como si la propia oscuridad cobrara vida. El hedor a muerte y enfermedad se hizo más potente, casi asfixiante, mezclándose con un aroma dulzón que Pedro no podía identificar, pero que le revolvía el estómago. Una tos seca, gutural, rompió el silencio directamente detrás de él. Se giró de golpe, la linterna barriendo el espacio vacío, pero no había nada. Solo el eco de su propio terror rebotando en las paredes. El monitor cardíaco, sin embargo, ahora emitía un pitido constante, acelerado, como si un corazón enloquecido estuviera a punto de estallar. Las sombras se volvieron más definidas, y Pedro pudo jurar que vio ojos brillando en la oscuridad, un brillo rojizo y malévolo que lo observaba desde todos los ángulos. Sintió una presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo, robándole el aire. Su garganta se cerró, y un gemido inaudible escapó de sus labios. Era el terror puro, primario, que se apoderaba de su mente y de su cuerpo. El hospital no estaba abandonado, estaba habitado. Habitado por lo que quedó de la epidemia, por las almas perdidas que no pudieron escapar, ahora atrapadas en un ciclo interminable de dolor y agonía. El hedor a muerte y enfermedad se hizo más potente, casi asfixiante, mezclándose con un aroma dulzón que Pedro no podía identificar, pero que le revolvía el estómago. Una tos seca, gutural, rompió el silencio directamente detrás de él. Se giró de golpe, la linterna barriendo el espacio vacío, pero no había nada. Solo el eco de su propio terror rebotando en las paredes descascaradas. El monitor cardíaco, sin embargo, ahora emitía un pitido constante, acelerado, como si un corazón enloquecido estuviera a punto de estallar, no lejos de donde él estaba. Las sombras se volvieron más definidas, y Pedro pudo jurar que vio ojos brillando en la oscuridad, un brillo rojizo y malévolo
que lo observaba desde todos los ángulos posibles, en las esquinas de los pasillos y asomándose por los dinteles de las puertas. Sintió una presión en el pecho como si algo invisible lo estuviera oprimiendo, robándole el aire que necesitaba desesperadamente para gritar. Su garganta se cerró y un gemido inaudible escapó de sus labios. Era el terror puro, primario, que se apoderaba de su mente y de su cuerpo, convirtiéndolo en una estatua de carne y hueso. El hospital no estaba abandonado, estaba habitado. Habitado por lo que quedó de la epidemia, por las almas perdidas que no pudieron escapar, ahora atrapadas en un ciclo interminable de dolor y agonía, buscando a cualquiera que osara perturbar su descanso infernal. Movido por una mezcla de pánico y una irracional necesidad de entender, Pedro siguió el sonido incesante del monitor cardíaco. Cada paso resonaba en el silencio opresivo, como un tambor fúnebre marcando su inevitable destino. La luz de su linterna, ahora más débil, danzaba sobre las paredes cubiertas de moho y los restos de equipos médicos esparcidos por el suelo, cada objeto una reliquia de sufrimiento. El sonido lo llevó escaleras abajo, hacia el subsuelo, un lugar donde la oscuridad era tan densa que parecía engullir la propia luz. El aire aquí era más frío, y un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura le recorrió el cuerpo, haciendo que sus dientes castañetearan. El aroma a descomposición se volvió casi insoportable, y Pedro tuvo que taparse la boca y la nariz con una mano, conteniendo las ganas de vomitar. Era el corazón del hospital, el lugar donde la agonía y la desesperación se habían concentrado, impregnando cada partícula de aire y cada centímetro de las paredes. En medio de escombros, cajas empolvadas y camas oxidadas apiladas como si hubieran sido desechadas a toda prisa, Pedro encontró lo que buscaba. Sobre una mesa de metal, una antigua jeringa de vidrio, con la aguja aún manchada con un residuo de sangre seca y oscura, un testimonio silente de una vida que se había desvanecido allí. Junto a ella, un monitor cardíaco de los años 40, con la pantalla parpadeando débilmente, emitiendo ese bip-bip constante y macabro. Pero no había cables, no había fuente de energía. El aparato estaba desconectado de todo, pero seguía funcionando, como si la energía que lo animaba viniera de algo más allá. Pedro estiró una mano temblorosa para tocarlo, pero justo antes de hacerlo, el monitor dejó de emitir su sonido y la pantalla se apagó, sumiendo la mesa en una oscuridad total. En ese instante de silencio absoluto, un nuevo sonido llenó el aire, un arrastre lento y pesado, como si algo de gran tamaño se moviera a lo largo del pasillo a sus espaldas. Pedro se giró bruscamente, apuntando su linterna, pero solo encontró la oscuridad. La puerta por la que había entrado, arriba en el pasillo principal, se cerró con un golpe sordo, resonando en el hospital vacío. Estaba atrapado. Un gemido bajo y gutural resonó desde el fondo del pasillo, y la luz de su linterna comenzó a parpadear frenéticamente, amenazando con abandonarlo en la oscuridad total. Pedro corrió, tropezando con los escombros, el pánico ahora una bestia incontrolable que lo impulsaba hacia adelante. Escuchó susurros, voces ahogadas que lo llamaban por su nombre, retorciéndose en un coro lúgubre que se acercaba cada vez más. El monitor cardíaco, que había estado en silencio, comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez el bip-bip venía de todas partes, rebotando en las paredes, resonando en su propia cabeza. Mientras Pedro intentaba desesperadamente encontrar la salida, las luces del hospital, que apenas funcionaban, parpadearon y se apagaron del todo, sumergiéndolo en una oscuridad absoluta. El eco del monitor cardíaco, ahora a un volumen ensordecedor, acompañaba cada uno de sus pasos frenéticos, como una banda sonora macabra para su huida. Corrió, tropezó, sus manos arañando las paredes en busca de una salida, pero el sonido persistía,
cada vez más alto y opresor, un ritmo frenético que parecía reflejar su propio corazón a punto de estallar. De repente, todo se silenció. No había más luz, ni monitor, ni respiración. La cámara, que había sostenido con tanta fuerza, se resbaló de sus manos, cayendo al suelo con un golpe seco. La pantalla, aún encendida por un instante, mostró solo el techo blanco, manchado y agrietado, mientras el último suspiro de algo desconocido flotaba en el aire. Solo el silencio y la oscuridad quedaron, y en la pantalla de la cámara, antes de que ésta también se apagara, una figura sombría y distorsionada comenzó a formarse lentamente, acercándose a la lente, hasta que la imagen se volvió completamente negra. El Hospital Santa Clara había cobrado otra alma para su colección de horrores. La familia Vargas, exhausta pero ilusionada, por fin había encontrado su paraíso particular. Una casa antigua en las afueras, con un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas, exuberante, lleno de flores de colores vibrantes y árboles centenarios que ofrecían una sombra generosa. Tras años de ahorro y sacrificios, la visión de aquel Edén privado llenaba a Ana, la madre, de una paz que creía haber perdido en la bulliciosa ciudad. Su esposo, Miguel, un hombre práctico y de pocas palabras, se sentía igualmente aliviado, pensando en los fines de semana de barbacoas y el espacio libre para que sus hijos, Sofía y Leo, corrieran y jugaran. La mudanza fue caótica como siempre, pero el atardecer del primer día, con el aire fresco del campo y el aroma de las rosas, les dio la bienvenida a su nuevo hogar. Esa noche, mientras desempacaban cajas en la penumbra de la sala, un detalle peculiar captó la atención de Ana. A través de la ventana, en la tenue luz de la luna, una figura alta y delgada se movía entre las sombras del jardín. No era un animal. La forma era inequívocamente humana, un hombre que parecía deslizarse más que caminar, agachándose y levantándose entre los macizos de flores con una concentración inquietante. Ana parpadeó, preguntándose si el cansancio le estaba jugando una mala pasada, pero la figura persistió, una silueta oscura danzando en el corazón de su recién descubierto paraíso. Miguel, absorto en armar una estantería, apenas le prestó atención cuando Ana mencionó al jardinero. Debe ser el antiguo dueño que vino a ver algo, o tal vez un vecino que cuida el lugar, murmuró sin levantar la vista. Pero Ana sabía que no era eso. La forma en que aquel hombre se movía, con una dedicación casi ritualista a la tierra, a la luz de la luna, la llenaba de una incomodidad inexplicable. Las siguientes noches, la visión se repitió. La misma figura, siempre en la oscuridad, siempre entre las plantas, con movimientos lentos y metódicos. Ana, ahora más curiosa que asustada, se levantaba sigilosamente de la cama y observaba. El hombre no usaba herramientas. Sus manos desnudas parecían acariciar la tierra, excavar en ella con una intimidad perturbadora. Un par de veces, en la quietud de la noche, juró escuchar un susurro, un murmullo bajo que se perdía con el viento, pero nunca pudo distinguir palabras. Era como si el jardín tuviera su propio guardián secreto, un ser nocturno que velaba por sus misterios más profundos. Unas semanas después, los niños empezaron a quejarse. Sofía, la más pequeña y sensible, decía que las plantas gemían por la noche. Leo, con su curiosidad innata, insistía en que había visto ojos brillantes entre los arbustos. Miguel los regañó, atribuyéndolo a la imaginación infantil o a los sonidos habituales del campo. Sin embargo, Ana no podía ignorar la extraña palidez de las caras de sus hijos al despertar, o los moretones inexplicables en los brazos de Sofía, como si algo la hubiera arañado mientras dormía. Una mañana, mientras regaba las orquídeas que tanto le gustaban, Ana notó algo perturbador en una de las macetas más grandes. Las raíces de una azalea, que antes eran firmes
y estaban bien asentadas en la tierra, ahora parecían arrancadas de cuajo, y en el fondo del tiesto de barro, justo debajo de donde deberían estar las raíces, había unas marcas profundas y extrañas, como si algo con garras afiladas hubiera intentado aferrarse desesperadamente. No eran las marcas de una pala, ni de una herramienta de jardinería. Eran huellas orgánicas, salvajes, grabadas en el barro endurecido. La tierra alrededor estaba removida, como si algo hubiera sido desenterrado y luego vuelto a cubrir a toda prisa. La inquietud de Ana creció. Aquella tarde, mientras Miguel estaba en el trabajo y los niños en la escuela, decidió investigar a fondo el jardín. Armándose de valor, se dirigió a la zona donde la figura se movía por la noche, cerca de unos rosales altos y frondosos. Cuanto más se acercaba, más intenso se volvía el olor a tierra mojada, pero con un matiz extraño, metálico, que le recordaba al olor del hospital abandonado que solía ver en los documentales de terror. Se arrodilló y empezó a remover la tierra con sus propias manos, ignorando el asco. Debajo de la capa superficial, la tierra era inusualmente suelta, como si hubiera sido excavada y rellenada varias veces, y entonces sus dedos tropezaron con algo duro. No era una roca ni una raíz. Era liso y frío, con una textura que le heló la sangre. Con un esfuerzo logró desenterrar un fragmento. Era un hueso humano. El terror se apoderó de Ana, paralizándola por un momento. Las manos le temblaban y el hueso se le escurrió entre los dedos, cayendo de nuevo a la tierra. No podía ser, no en su jardín, no en su paraíso. La mente de Ana se lanzó en una espiral de negación y horror. Recordó las historias susurradas por los vecinos mayores sobre la antigua dueña de la casa, una mujer solitaria que había desaparecido misteriosamente décadas atrás y cuyo jardín era curiosamente hermoso, demasiado perfecto, decían con una intensidad casi sobrenatural. Pero nadie había profundizado en esa historia, atribuyéndola a chismes de pueblo. Ahora, con el hueso en la tierra, la verdad comenzaba a perfilarse, una verdad tan macabra que su mente se negaba a aceptarla por completo. El jardinero silencioso, la dedicación nocturna, el olor peculiar, todo cobraba un significado siniestro. Ella había comprado una casa con un secreto enterrado, y el jardinero parecía ser el guardián de ese macabro cementerio personal. El terror se apoderó de Ana, paralizándola por un momento. Las manos le temblaban, y el hueso se le escurrió entre los dedos, cayendo de nuevo a la tierra. No podía ser. No en su jardín, no en su paraíso. La mente de Ana se lanzó en una espiral de negación y horror. Recordó las historias susurradas por los vecinos mayores sobre la antigua dueña de la casa, una mujer solitaria que había desaparecido misteriosamente décadas atrás, y cuyo jardín era curiosamente hermoso, demasiado perfecto, decían, con una intensidad casi sobrenatural. Pero nadie había profundizado en esa historia, atribuyéndola a chismes de pueblo. Ahora, con el hueso en la tierra, la verdad comenzaba a perfilarse, una verdad tan macabra que su mente se negaba a aceptarla por completo. El jardinero silencioso, la dedicación nocturna, el olor peculiar, todo cobraba un significado siniestro. Ella había comprado una casa con un secreto enterrado y el jardinero parecía ser el guardián de ese macabro cementerio personal. La imagen del hombre deslizándose entre las plantas por la noche, sus manos hundiéndose en la tierra, ahora se presentaba bajo una luz grotesca. ¿Era él quien había enterrado a la antigua dueña? ¿Cuántos más yacían bajo esas flores tan bellas? Ana corrió hacia el interior de la casa, el corazón golpeándole el pecho como un tambor frenético. Tenía que contárselo a Miguel. Tenían que llamar a la policía, escapar de aquel lugar antes de que la oscuridad del jardín los reclamara a ellos también. Sin embargo, una parte de su mente, la parte más antigua y primigenia, le gritaba que nadie le creería.
¿Un hueso en el jardín? ¿Un jardinero fantasma o asesino? Sonaba a locura. Cuando Miguel regresó del trabajo, Ana intentó contarle, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La voz le temblaba y sus ojos, aún dilatados por el miedo, solo lograron transmitirle a Miguel una sensación de que Ana estaba al borde de una crisis nerviosa. Él, práctico como siempre, le restó importancia, atribuyendo su estado al estrés de la mudanza y a la imaginación. Debes estar exhausta, Ana. Descansa un poco. Mañana revisamos el jardín juntos. ¿Sí? La condescendencia en su voz la hirió más que si le hubiera gritado. Esa noche, Ana no pudo dormir. Desde su ventana, la figura del jardinero silencioso volvió a aparecer, trabajando con su metódica y perturbadora quietud. Pero esta vez, algo era diferente. A medida que sus manos desnudas hundían en la tierra, las flores a su alrededor parecían marchitarse ligeramente, como si la vida fuera succionada de ellas. Y el olor dulzón y metálico se hizo más fuerte, impregnando el aire de su habitación, a pesar de tener la ventana cerrada. Ya no eran susurros los que escuchaba, era un arrullo suave y gutural, como el de una bestia alimentándose. La luna proyectaba sombras alargadas que hacían que las plantas parecieran tentáculos retorciéndose. En un momento, el jardinero se enderezó y miró directamente hacia la ventana de Ana, como si supiera que lo estaba observando. Sus ojos, aunque ocultos por la distancia y la oscuridad, parecían brillar con una luz inquietante. Ana se encogió, retrocediendo de la ventana, la piel de gallina cubriéndole los brazos. Al día siguiente, decidida a mostrarle a Miguel la verdad, Ana lo arrastró al jardín. Pero cuando llegaron al lugar donde había encontrado el hueso, la tierra estaba intacta. Las marcas de las garras en la maceta de la azalea habían desaparecido, y la tierra revuelta parecía haber sido alisada por una mano invisible. Miguel la miró con una mezcla de preocupación y exasperación. Ana, creo que necesitas descansar. Tal vez el campo te está afectando más de lo que crees. La incredulidad en su mirada era un golpe brutal para Ana. Sintió una desesperación fría invadirla. Estaba sola en esto. Una semana después, la curiosidad de Leo, el hijo menor, lo llevó a jugar cerca de un antiguo pozo seco que la familia había planeado sellar. Mientras buscaba una pelota, notó una pequeña abertura en la base del pozo, oculta por una densa capa de hiedra. Con la inocencia de un niño, empujó la hiedra y descubrió un túnel estrecho, oscuro y húmedo que parecía extenderse bajo el jardín. Emocionado por su descubrimiento, corrió a contárselo a Sofía, y juntos, con linternas de juguete, se aventuraron en la oscuridad. El aire dentro del túnel era pesado y rancio, con un olor a tierra húmeda y algo más, algo putrefacto. Se arrastraron por el pasadizo, el miedo mezclándose con la emoción de la aventura. Después de lo que parecieron siglos, el túnel se abrió a una cámara subterránea, y lo que vieron allí los dejó petrificados. En el centro de la cámara, un cuerpo, mumificado, seco, abrazado a las raíces gruesas de un árbol que se extendían desde el techo de la cavidad hasta el suelo. Las raíces parecían envolver el cuerpo, nutriéndose de él, absorbiendo su esencia. Los ojos huecos del cuerpo miraban hacia arriba, y su boca estaba abierta en un grito silencioso y eterno. Era el cuerpo de una mujer, vestida con ropa antigua, la antigua dueña de la casa. Pero el horror no terminó ahí. Sentado junto al cuerpo, con la espalda apoyada en la pared del túnel, estaba el jardinero. No se movía. Su piel era de un tono terroso, sus ojos hundidos y sin brillo, y de su boca, de sus labios entreabiertos, se extendían pequeñas raíces delgadas de un color rojizo, que se enroscaban por su rostro hasta desaparecer en su cabello. Parecía parte de la tierra, una extensión del jardín mismo, vivo, pero no humano, una parte de la tierra, una extensión del jardín mismo,
alimentado por lo que había debajo. Los niños gritaron, un sonido estridente que resonó en la oscuridad de la cámara, despertando al jardinero. Lentamente sus ojos se abrieron, revelando una oscuridad abisal, y una sonrisa macabra y lenta se extendió por su rostro terroso, revelando dientes manchados de tierra. No era solo un jardinero, era el guardián de una tumba, y ellos acababan de desenterrar su secreto. La vieja casa de los abuelos, heredada por la familia de Clara y David, era un laberinto de recuerdos y polvo. Para los niños, Lucas y Ana, de 10 y 8 años respectivamente, no era solo una casa, era un reino de aventuras. Cada rincón, cada mueble cubierto con sábanas blancas, cada caja empolvada, prometía un tesoro escondido o una historia por descubrir. El ático, sin embargo, era el lugar más prohibido y, por lo tanto, el más fascinante. Clara, la madre, siempre había insistido: no suban al ático, está lleno de cosas viejas y telarañas, es peligroso. Pero para la mente infantil, peligroso solo significaba interesante. Una tarde lluviosa, con el aburrimiento carcomiéndolos, Lucas, el mayor y más audaz, convenció a Ana de romper las reglas. Armados con una linterna vieja y una determinación temeraria, subieron los escalones crujientes que llevaban al reino de lo desconocido. El aire en el ático era denso y estancado, con un olor a madera vieja, papel amarillento y algo más, algo mustio y casi imperceptible, como el aliento del tiempo detenido. La luz de la linterna de Lucas danzaba sobre montones de muebles cubiertos, baúles polvorientos y cajas de cartón apiladas hasta el techo. Era un cementerio de objetos olvidados, cada uno con su propia historia silente. Mientras exploraban, abriendo baúles con curiosidad infantil, Ana tropezó con una caja de madera oscura oculta bajo una manta vieja. La madera estaba tallada con símbolos extraños, casi arcaicos, y el cerrojo, oxidado, cedió con un chasquido metálico. Dentro, envuelto en un paño de terciopelo descolorido, yacía un objeto que heló la sangre de Lucas, a pesar de no comprender completamente su significado: un tablero Ouija. La madera estaba pulida por el uso. Las letras y números grabados estaban desgastados, y el planchet, un pequeño puntero en forma de corazón, parecía haber sido tallado de un material aún más oscuro, casi negro. Lucas había visto tableros Ouija en películas de terror, y un escalofrío de aprensión lo recorrió. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Ana, menos consciente del peligro, lo tomó en sus manos, fascinada por los grabados. ¿Qué es esto?, preguntó Ana, sus ojos grandes y curiosos fijos en el tablero. Lucas, con un conocimiento rudimentario extraído de leyendas urbanas susurradas en el colegio, explicó en voz baja y con un tono de falsa bravura: «Es un juego para hablar con los espíritus, pero es solo una tontería». A pesar de sus palabras, su voz denotaba una mezcla de emoción y temor. La lluvia seguía golpeando con fuerza contra el techo abuhardillado del ático, y el viento silbaba a través de las rendijas, creando una atmósfera lúgubre que se ajustaba perfectamente al descubrimiento. Decidieron probarlo. Se sentaron en el suelo empolvado, con el tablero entre ellos. Lucas colocó sus dedos temblorosos sobre el planchet y Ana, imitando a su hermano, puso los suyos encima. La linterna, apoyada en una pila de libros, proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros expectantes. El corazón de Lucas latía con fuerza. Aún creía que era un juego, una broma inofensiva. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Lucas en voz baja, casi un susurro. Durante un minuto, nada. Solo el sonido de la lluvia. Estaban a punto de rendirse, de declarar el juego una tontería, cuando el planchet se movió. Lentamente, con una fricción casi imperceptible, se deslizó hacia la palabra sí. Los ojos de los niños se abrieron de par en par. Se miraron, una mezcla de asombro y un incipiente terror en sus rostros.
«¡Lo moviste tú!», exclamó Ana, con una risa nerviosa. Lucas negó con la cabeza, sus dedos inmovilizados sobre el puntero. «¡Yo no fui!». El planchet volvió a moverse, esta vez con más decisión, hacia la letra L, luego a la U, después a la C y finalmente a la A, deletreando el nombre de Lucas. El ambiente en el ático cambió drásticamente. El aire se enfrió y las sombras parecían alargarse, danzando con una intención maliciosa. Ya no era un juego. El miedo real comenzó a apoderarse de ellos. «¿Quién eres?», preguntó Ana. Su voz apenas un hilo. El planchet se movió de nuevo, con una rapidez que los asustó, deletreando una palabra: «Tu hermano». Los niños se miraron confundidos. Lucas frunció el ceño. «¿Mi hermano? ¿El tío Carlos?». El planchet se dirigió a «no», luego a «tu otro hermano». Un escalofrío helado recorrió a Lucas. Él no tenía otro hermano, era hijo único. Ana era su única hermana. El tablero se rió de ellos, no con un sonido audible, sino con un movimiento del planchet que parecía bailar entre las letras J-A-J-A. Y entonces el puntero se deslizó violentamente, no a una letra o palabra, sino a una serie de dibujos grabados en la esquina del tablero que antes no habían notado. Figuras retorcidas, cuerpos contorsionados, rostros distorsionados por el dolor y la locura, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito silencioso. No eran dibujos inocentes, eran bocetos de la pesadilla. El miedo real comenzó a apoderarse de ellos. «¿Quién eres?», preguntó Ana, su voz apenas un hilo, temblando con una mezcla de pánico y fascinación mórbida. El planchet se movió de nuevo, con una rapidez que los asustó, deletreando una palabra: «Tu hermano». Los niños se miraron confundidos. Lucas frunció el ceño. «¿Mi hermano? ¿El tío Carlos?». El planchet se dirigió a «no», luego a «tu otro hermano». Un escalofrío helado recorrió a Lucas, un terror que no provenía de una historia de fantasmas, sino de algo mucho más íntimo y perturbador. Él no tenía otro hermano, era hijo único. Ana era su única hermana. ¿De quién hablaba el tablero? El tablero se rió de ellos, no con un sonido audible, sino con un movimiento del planchet que parecía bailar entre las letras J-A-J-T-A, una risa burlona y cruel que se sentía en la médula de sus huesos. Y entonces el puntero se deslizó violentamente, no a una letra o palabra, sino a una serie de dibujos grabados en la esquina del tablero que antes no habían notado. Figuras retorcidas, cuerpos contorsionados, rostros distorsionados por el dolor y la locura, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito silencioso. No eran dibujos inocentes, eran bocetos de la pesadilla, el mapa de una agonía sin fin. El aire en el ático se volvió pesado, opresivo, y un olor dulzón, como a azufre y carne quemada, comenzó a impregnar el ambiente, haciendo que a los niños se les revolviera el estómago. La linterna parpadeó, amenazando con dejarlos en la oscuridad total. Lucas intentó retirar sus dedos del planchet, pero una fuerza invisible lo mantuvo pegado al puntero como si se hubiera fusionado con su piel. Ana también luchaba, sus pequeños dedos aferrados al tablero con desesperación. El planchet comenzó a moverse frenéticamente, girando en círculos sobre las letras y los números, cada movimiento más violento que el anterior, como si una entidad invisible estuviera luchando por liberarse o por someterlos. La voz del tablero, aunque no audible, resonaba en sus mentes, no como palabras, sino como susurros caóticos y distorsionados, fragmentos de lamentos y gritos de dolor que les perforaban los tímpanos internos. El ático pareció cobrar vida. Las sombras en las paredes se alargaron y se hicieron más definidas, tomando formas grotescas,
rostros demacrados, manos huesudas que se estiraban hacia ellos, cuerpos contorsionados que se retorcían en el aire, danzando en la penumbra. Los objetos viejos, antes inmóviles, comenzaron a vibrar, a tambalearse, y un baúl cercano se abrió con un crujido espeluznante, revelando solo más oscuridad en su interior. El planchet se detuvo abruptamente sobre la palabra «ahora». Lucas, con los ojos llenos de lágrimas de terror, forzó una última pregunta, un grito desesperado en la quietud sofocante. ¿Quién eres realmente? La respuesta fue inmediata y brutal. El planchet se deslizó con una velocidad espeluznante hacia la palabra yo. En ese instante, una descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Lucas, y las luces de la vieja casa parpadearon violentamente antes de apagarse por completo, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta. El ático se llenó de sonidos, el viento aullando a través de las rendijas, el crujido de la madera y un coro de voces ahora audibles que susurraban y reían con una malicia que helaba la sangre. Los gritos de los niños quedaron ahogados en el estruendo de la casa que parecía colapsar a su alrededor. Cuando, segundos después, la luz volvió de forma tenue a través de las ventanas, revelando el ático en una penumbra fantasmal, Lucas y Ana estaban inmóviles. Sus cuerpos permanecían sentados frente al tablero, con los dedos aún sobre el planchet, pero sus rostros estaban pálidos, exangües, con una expresión de horror petrificado. Sus ojos, antes llenos de vida y curiosidad, ahora estaban vidriosos y vacíos, fijos en el tablero. El planchet se había movido una última vez, con una lentitud deliberada y escalofriante. Sobre el tablero, en el espacio normalmente en blanco entre las letras, una palabra había sido escrita con un líquido oscuro y viscoso, que brillaba con un brillo rojizo a la luz moribunda. Nosotros. Pero el mensaje más escalofriante no estaba en el tablero, estaba en la piel de los niños. Marcas de arañazos profundos y sangrientos aparecieron en sus brazos, como si uñas afiladas hubieran intentado aferrarse a su carne, y en el cuello de Lucas, apenas visible bajo su camisa, había un símbolo idéntico a uno de los grabados retorcidos del tablero, como una quemadura de posesión. La madre de Lucas y Ana, Clara, subió al ático minutos después, alertada por el silencio repentino, un silencio mucho más inquietante que cualquier grito. Lo que encontró la dejó sin aliento. Sus hijos sentados, inmóviles, con una mirada ausente, el tablero Ouija frente a ellos. Clara intentó llamarlos, tocarlos, pero ellos no respondían. Sus cuerpos estaban fríos al tacto. Fue entonces cuando vio la palabra «nosotros», escrita en el tablero con aquella sustancia oscura y los extraños símbolos en la piel de sus hijos. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. De repente, una ráfaga de viento helado barrió el ático, apagando la linterna que aún parpadeaba débilmente. La oscuridad volvió a envolverlos, y en esa oscuridad, Clara escuchó, no los susurros de los niños, sino una risa profunda y gutural que no venía de ellos, sino de las sombras que ahora se extendían desde las figuras retorcidas del tablero. La risa se multiplicó, un coro macabro que llenó el ático, y Clara sintió algo frío y etéreo tocar su hombro. En el tablero, el planchet se movió una última vez, y la palabra «ahora» se encendió con un brillo rojizo. El juego había terminado, y los nuevos jugadores habían tomado el control. Si el terror te atrapó, no estás solo. Deja tu me gusta, suscríbete para más pesadillas y activa las notificaciones para que el miedo siempre te encuentre.